Uno. Hola, Muy buenas a toda la hola. gente que nos ve. Ventaneros, saludos. Ventaneros, los ventaneros. Ventaneros constituyentes. Hoy día nos constituimos para hablar de una dupla especial. Un día especial, Chuta. como dice Josué. Un día especial, un día especial para el no, pero es como que no, porque hoy día no. Pero un día Vamos a especial hablar para de- el cine, po. Cuando Un día especial para el país. un día especial para el país, sí. Hablar de la dupla Piñera-Chadwick. Una dupla. La dupla del terror. Ya hablamos del primer terror ya. Ya hablamos del terror, pues. Bueno, ahora vamos a hablar de la comedia. Para hablar de la Piñera Briones, no sé. Briones era con el ministro del Interior que había, siempre andaban juntos. Ah, No, ya. ¿Cuál era el melero que duró como 2 meses? Sí, Ah, no, el Blumel. Blumel. ¿No? Briones Ah, Blumel. sí, Claro. puede ser la comedia, cine de comedia. cine comedia. Sí. O Bueno, hay algunas la cosas, sí, pues, no sé. Hay una comedia, tú elegiste una comedia, bueno, entre comillas tiene algo de comedia. Para comentar. ¿La mía, dices tú? Sí. La mía, sí, también. Pero bueno, empecemos Tenemos, contando de cuál es la temática de hoy día. sí, Ahí tengo un poco de ruido ambiente porque estoy aquí afuera en el balcón, así que sí, pasó el tren recién, sí, aquí también. así chuta, no te va a dejar el tren, ¿no? que No, tren tú al estás sur, cansado ya. tren al sur. Ah, Hoy vamos a hablar y no me digan pobre. de una dupla fantástica del cine. Robert De Niro y Martin Scorsese. Creo que 8 películas han hecho juntos. Por ahí Bueno, anda. y una de ellas que no vamos a hablar hoy día es Taxi Driver. Y yo me corté el pelo como Taxi Driver. Como Roberto. Como Bobby. Como poner los lentes así como, oye, ¿están hablando conmigo? Está buena. Oye, pero ¿están hablando Personificado. conmigo? ¿Están hablando conmigo? ¿Están hablando conmigo? Oye, porque si no están hablando conmigo, no sé con qué están hablando. Oye, pero es que hermano no entiende esa referencia porque no ha visto, no ha visto Taxi Driver. No viste Taxi No Driver, la vi, pero todavía no la he visto. hay una escena que es Toda la muy intro de famosa. Carno se fue a la basura, ¿verdad? Ahora todo se fue a la basura. Me corté el pelo para nada. No, pero nuestros televidentes lo entenderán. Sí. Después que me Eso corté es lo el pelo, importante. que en realidad él se había dejado un Sí, pues moicano. Arturo Vidal aquí. Arturo. Claro. Se Arturo me Prat. Tú te cortaste al Arturo Prat. Claro. Pero hay una escena improvisada de esa película donde él se mira al espejo y dice, estaba hablando conmigo. Sí. Ah, ya. Una escena icónica. Y quedó. Sí, pero bueno, no vamos a hablar de esa película porque Lucho no la ha visto. No, esa película hay que comentarla en especial. Hacer un especial. En un día especial. En un Para espacio. el día del taxista vamos a comentar. Taxi. Desde un taxi tenemos que estar conectados todos. Sí, bueno, digamos que esa sería como de la dupla de Niro Scorsese, esa sería como la más icónica de todas, ¿no? La más clásica tal vez, la mejor tal vez, para lo mucho. Pero hoy día, bueno, como dice Jano, no vamos a hablar de esa película, vamos a hablar de otras tres, cada uno eligió una en particular. Y bueno, la gracia es que también en cada película que elegimos es de un género distinto. Porque ahí vamos viendo que también Scorsese es un director que ha hecho
de todo un poco en su carrera, ¿no? Ha hecho, en cuanto a género, ha hecho de todo. Y De Niro también, pues un actor que tiene, ¿cómo se le llama? Rango. Tiene, ahí ha hecho comedia, ha hecho drama, ha hecho de todo un poco también. Sí. Por eso también estamos ahí. La verdad es que no sé muy bien de dónde salió esta idea de hablar sobre esta dupla, pero fue una idea que nos picó y dijimos, ¿por qué no? Bueno, es una dupla importante. Yo no sé por qué se originó esta dupla que se ha dicho De Niro, el actor fetiche de Scorsese. No sé si hay otro director que haya trabajado tanto con un mismo actor. Eh, George Sí, bueno, Lucas trabajó harto también con con Harrison Harrison Ford, Ford. pero fueron más razones circunstanciales, no tanto que él quería trabajar con Harrison Ford. De hecho, él dijo una vez, yo no quiero que Harrison Ford sea mi De Niro, así como aludiendo a De Scorsese. Niro, claro. Entonces, pero de hecho, Scorsese le ofreció a otros papeles a De Niro que rechazó, como en Los Infiltrados. El papel de Jack Nicholson se lo había ofrecido a De Niro primero, pero rechazó. Eh, y otros más. Pero bueno, no sé por qué. Son amigos, ¿ah? Bueno, ellos se criaron en el mismo barrio. Eran Little en Nueva Italy. York, claro, en la pequeña Sí, Italia, pero no se conocieron ahí. Se conocieron después, ya cuando estaban trabajando. No se conocieron ahí. ya. Yo no sé de dónde habrá salido esta Bueno, también unión. el tema de los orígenes italianos puede que haya influido también harto. Puede ser Era también, un ¿ah? común denominador. Sí, y la primera película, Los dos de orígenes sicilianos. Ah, sí. Sí. De hecho, bueno, el verdadero apellido de Scorsese sería con la Z. En italiano se pronunciaría Scorsese. Ah, Y serían con dos Z, no con dos S. Como Scorsese, que es con Cese, con S. El verdadero apellido de él era con Z, de su familia en Italia, digamos. Cuando llegó a Estados Unidos, bueno, cuando llegaron su abuelo a Estados Unidos, su abuelo, digamos, paterno, cuando le transcribieron el apellido, se equivocaron los gringos y lo transcribieron con dos S. Así que ya. cosas que pasan. algunos datos, Tino. algunos datos. Me suena una historia conocida. Ah, Es como la típica historia del que llega, emigrante que llega a Estados Unidos y le cambiaban, le ponían el nombre que querían ahí. Siempre Claro, hemos cualquier mostrado letra. eso. Mm. Sí, sí. Sí, pues bueno, también en el Padrino también creo que pasa algo así, ¿o no? sí, po. O sea, También le cambian el... Vito Corleone se llamaba Vito Andolini, Claro. y le Y era, preguntaron, él era de Corleone. claro. Claro. De hecho, cuando va a matar a Vito Andolini, o sea, va a matar a Don Chicho en El Mm. Padrino 2, el mismo Robert De Niro, a propósito que estamos hablando de Robert De Niro, Sí, pues sí, sí. Don Chicho le dice, ¿cuál es tu papá? Ah, yo, en italiano. Dice, se llamaba Antonio Andolini. Mm. Eh, y le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Le dice, Vito Corleone. Le dice, tiene el nombre de nuestro país. Porque país significa pueblo en italiano, ¿no? Sí, Sí, pues, sí, país el pueblo. Y también significa país, pero tiene el doble significado. Ah, bueno, pero el verdadero nombre ahí del padrino era Vito Andolini. Claro. Bueno, bueno, tendremos que dedicar un podcast al Padrino algún día. sí, Chuta, ahí eso. Ahí sí que hay material. así que hay material para hacer 3 podcasts, por lo menos. Ahí, claro. Pero bueno, hoy día no vamos a hablar ni de Taxi Driver, ni El Padrino.
Vamos a hablar de otras películas que todavía no comentamos. Pero claro, que todas tienen en común, como dijimos, que son dirigidas por Scorsese y protagonizadas por Robert De Niro. Y bueno, ¿cuáles películas vamos a hablar? A ver. Bueno, el señor Empecemos por ahí. iba a decir que yo quería partir con mi película porque aquí tenemos, bueno, hoy elegí, hay dos clásicos, dentro de las tres películas que vamos a hablar, hay dos clásicos del cine, digamos, que por muchos son consideradas de las mejores películas que se han hecho en la historia. Y por otro lado tenemos, que son las películas que dijeron ellos dos, y por otro lado tenemos otra película que es tal vez por muchos considerada la más mala de todas las que hicieron Scorsese con De Niro. Digamos el nombre de las películas para que no... Sí, pues no, ahora voy a eso, Entonces, bueno, esas películas, digamos que son Toro Salvaje, Raging Bull, Goodfellas, y la mía que es New York, New York. Nueva York, Nueva York. Y bueno, quería partir yo comentando mi película al tiro porque voy a hacer un comentario no muy extensivo para darle más tiempo a ellos, que son los que tienen los que eligieron películas más, digamos, que tienen más para comentar. Y así que nada, vamos a partir. Y a ver, ¿por qué elegí esta película? Primero que todo, porque la verdad es que quería yo un poco variar, digamos, en cuanto, porque yo he visto Goodfellas, no he visto Todo Salvaje, pero la mayoría digamos, de las películas que hicieron Scorsese con De Niro, que han hecho Scorsese con De Niro, son de un estilo bastante particular al final, casi todas, a excepción de dos o tres. Y son como, bueno, varias, tres, cuatro, son como de mafia, ¿no? Tenemos la primera que hicieron, Mean Street, después de Goodfellas, tenemos también Casino, tenemos también la última que sacaron de Irishman, son como todas de mafia, y de pandillas también y todo eso. Son todas películas más oscuras, digo, más dramáticas, más intensas. Yo quería elegir una película más alegre, una película más tal vez cómica, no sé, una película una película distinta a ese estilo. Y bueno, Nueva York, Nueva York es un musical, digamos, un musical comedia, bueno, también es romance, tiene también de drama, obviamente. Pero bueno, no, o sea, no es un musical en el sentido de que es como el típico musical que uno piensa que los personajes se ponen a cantar ni nada. Tiene alguno que otro número musical, digamos, pero en realidad más que un musical es una película sobre música, que es distinto. Y se trata, bueno, como el título dice Nueva York, Nueva York, claramente la película se está ambientada en Nueva York, en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Y se trata sobre Robert De Niro, el personaje de Robert De Niro, que es un músico de jazz y que conoce, digamos, a una mujer que es Liza Minnelli, que es una cantante, y digamos que forman una banda y se conocen y forman una banda juntos y ahí empiezan digamos, a su relación a florecer. Y empiezan a tener dramas también y, bueno, todo eso. Bueno, esta es una película que se estrenó en 1977 y que la verdad cuando vi el año me dio risa porque la semana pasada hablé de Suspiria, que también se estrenó en 1977. Este año, ahora también elegí otra película el mismo año, pero bueno, fue coincidencia. Y fue la película que sacó Scorsese justamente después de Taxi Driver. Taxi Driver se estrenó en el 76 y el año siguiente Scorsese hizo esta película, Nueva York, Nueva York, también con De Niro. Y la verdad es que esta película fue todo lo contrario de Taxi Driver. O sea, Scorsese venía de hacer un clásico del cine, aclamado por crítica, por el público, por todo,
hizo esta película Nueva York, distinta a Taxi Driver totalmente, y fue un fracaso, un fracaso pero total, tanto en la crítica como en la taquilla. Es una película que para la época tenía un presupuesto de 14 millones de dólares, si no me equivoco, lo cual era harta plata, y solamente hizo 16 millones, por lo cual fue una pérdida para el estudio total. Y de hecho fue tanta la crítica que tuvo esta película que Scorsese le dio depresión y empezó a consumir droga después después de lo mal que le fue con esta película, porque él no se esperaba eso. Él pensaba que esta película le iba a ir súper bien, pero se equivocó, claramente. Y bueno, al final, claro, la crítica es que Nueva York es una película excesivamente larga. Es una excesivamente larga que yo a ratos consideré que fue muy aburrida. Y es la típica película, ¿no? Que se trata sobre música como Star is Born, digamos que es como el clásico musical de Hollywood, donde está digamos, el productor famoso que conoce, o el artista famoso que conoce a esta chica que no es tan famosa y la mete en el mundo de la música, y después ella se vuelve más famosa que él y empiezan los dramas y como la envidia y los conflictos y todo eso. Como esa típica historia, ¿no? Que siempre que se han hecho un montón de películas en Hollywood sobre eso, ¿no? Y esta película es eso, y tiene, pero digamos que es como el toque Scorsese, ¿no? Tiene esas escenas que son largas, extensas, donde en lugares amplios, donde muchas cosas pasan al mismo tiempo, y son escenas donde Scorsese, digamos, como que se toma su tiempo en, como, digamos, mostrarte la escena, ¿no? Y que al final uno se termina perdiendo porque piensa que te pasan tantas cosas, muestran tanta gente y hay tantas cosas que están pasando al mismo tiempo que uno al final se pierde y dice, pero bueno, al final, ¿qué es lo que está pasando? Y como que se olvida del foco principal de la película. Y eso en esta película está lleno, está plagado de escenas así que todo el rato uno se pierde. Es como que Scorsese quiso hacer un musical épico, digamos, así, como que grande y con muchas cosas. Bueno, una especie de homenaje, al fin y al cabo, esta película para Scorsese fue una especie de homenaje a la ciudad de Nueva York, claramente, y también a los musicales de antiguo de Hollywood. Una mezcla que quiso hacer entre ambas cosas, que al final no le resultó claramente. Y otra de las razones por las cuales a la gente no le gustó y la que es digamos es como extraño, es raro porque él usa como de fondo, usa no la fotografía, sino que la producción, digamos, de la escenografía es, digamos, es artificial, es todo artificial. Y eso se nota mucho, como que cuando ellos están, hay una escena donde ellos están como en un bosque, se supone, pero el bosque es falso. Y claramente, no es un bosque real, pero ni siquiera es como un bosque con una pantalla verde, sino que es como realmente, no sé, como palo, no sé, papel, no sé, como que algo puso ahí detrás de fondo para que pareciera un bosque, pero totalmente artificial, falso, que se nota. Y bueno, después Scorsese en otra entrevista dijo que esa era su intención en el fondo, ¿no? Que él a propósito hizo que la escenografía fuera, digamos, artificial en ese sentido o sea, lo hizo con esa intención, ¿no? Pero claramente no combina bien con la estética de la película. Y es el gran problema que tiene, digamos. Ese punto. Y nada, pues al final lo que pasa con Nueva York es eso, una película muy extensa, muy larga, dura casi 3 horas, dura 2 horas 43 minutos y es como Goodfellas en ese sentido, que igual es una película muy larga, pero Goodfellas el tiempo no se siente tanto, aquí el tiempo se siente mucho. Yo a la hora de la película, o sea, después de 1 hora de película ya no quería, como que quería sacarla, pero bueno, obviamente la quería terminar porque dije, tengo que hablar de ella. Y cuando caché que quedaba todavía 1 hora de película, dije, pero yo no entendía, pero ¿qué más se puede decir sobre esta historia? ¿Cómo va a quedar 1 hora? ¿Qué tanto más va a pasar?
Así que nada, pues si me preguntan si me arrepiento de haber elegido esta película, la verdad es que diría que sí. Nunca pensé que iba a... O sea, digamos que la película tiene cosas buenas, obviamente, pero no dentro de las películas de Scorsese, yo no la he visto todas, pero dentro de las películas de Scorsese que he visto, que igual han sido varias, en la que menos me ha gustado, Las más bajitas. de las más bajas, yo creo que Scorsese falló aquí, se cayó aquí seriamente. ¿Y De Niro? ¿Y De Niro? Y bueno, ¿Alguna sí, mención especial para De Niro? ¿O? a ver, claro, bueno, no hablamos de las actuaciones. De Niro hace el típico papel De Niro en una película de Scorsese. La verdad es que no hay mucho que decir sobre eso. Es como De Niro siempre en las películas de Scorsese hace como el papel o sea, como que un perdedor, no sé, como alguien que no ha tenido mucho éxito en la vida, digamos, ¿no? Y aquí es lo mismo, o sea, es un personaje totalmente fracasado, digamos, pero es como fracasado, pero ni siquiera uno puede simpatizar con él por eso, porque al mismo tiempo es pesado. Entonces, como que no te gusta su personaje. Y de hecho, con cada escena que pasa, como que te va desencantando más. Te cansa. Te cansa, sí, totalmente. Pero no, pero igual es una actuación, es una buena actuación, o sea, una actuación se nota la calidad de Niro, igual que y lo mismo con Liza Minnelli. Bueno, Liza Minnelli también es una espectacular actriz que había ya ganado un Oscar en 1972 por Cabaret, otro musical, y aquí también en 77, en esta película, digamos que una de las mejores escenas es la escena final, ¿no? Donde ella canta la canción Nueva York, que es la canción principal de la película, y esa es la mejor escena donde ella se manda una performance espectacular, ¿no? Que claro, no es sorpresa porque se sabe que Liza Minnelli es talentosa, muy talentosa. Y sí, la verdad es que esas serían como las únicas cosas buenas de la película, o sea, las actuaciones de Niro y Minelli, pero además que tienen una buena química también ellos dos como pareja, digamos, en la película, pero al final es más de lo mismo, o sea, es como la típica pareja que se conoce al principio, que todo va bien y que después empiezan a tener peleas y que al final, bueno, eh, la clásica historia de Hollywood. Eh, eso es mi, esa es mi apreciación de Nueva York, Nueva York. Bien. Y Compañero Jano. No sé si tienen algunas preguntas o quieren pasar directo. Parece que el único musical que ha hecho Scorsese, ¿no? Sí. El único musical, que en realidad, insisto, no es tan musical. Tiene algunos números de música así donde los personajes cantan, pero no es el típico musical donde los personajes, digamos, avanzan su desarrollo cantando, o donde la trama se avanza a través de las canciones. No, eso no pasa acá. Son como escenas aparte donde los personajes cantan porque están digamos, en un show, o están cantando porque sí, pero eso. Bueno, Muy bien. Compañero Jano, ¿quiere seguir usted bueno, o quiere rematar? no, como ya que me... Dale nomás como que- entonces, dale nomás. Bueno, a diferencia de Josué, yo voy a hablar de una de las mejores películas de Scorsese y de una de las mejores actuaciones de Niro. De hecho, se ganó el Oscar por esta actuación de Niro y es el único Oscar que él ha ganado como mejor actor principal, protagonista, porque tiene solo 2 Oscars. Tiene más nominaciones a mejor Oscar, pero solamente se lo ha ganado 2 veces, una por El Padrino, 2, se lo ganó como mejor actor secundario, y, y la otra es está como mejor actor principal.
bueno, después de haber hecho esa película que habló Josué, y que dice que cayó en una depresión y empezó a consumir droga, el año 77, entró en una profunda depresión en realidad Scorsese, y a tal punto que hasta se divorció y eso profundizó la depresión, estaba muy mal, sumido en las drogas, la depresión, y en ese momento llegó un amigo de él, Paul Schrader, ¿ya? Que fue el guionista de Taxi Driver, que habían trabajado juntos. Y Robert De Niro, que era otro amigo, estaban bien preocupados por Scorsese. Y hablando, Paul Schrader tenía este proyecto de hacer Toro Salvaje, basado en una obra, en un libro autobiográfico de Jack LaMotta, que fue un boxeador de ascendencia italiana, otro italiano, también criado en Brooklyn, en Nueva York. eh, y entonces, conversando un día, hablaron con Scorsese, le hablaron del proyecto y le dijeron, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo. Y al final lo convencieron y en parte como para ayudar a Scorsese a salir de ese hoyo psicológico en el que estaba. Así que hicieron el proyecto y en 1980 se hizo esta película que a pesar de ser de 1980 podemos decir que es una película de los 70 ya, porque tiene todos los signos de los 70, de toda esa generación de los 70, que fue una década gloriosa en el cine, ¿no es cierto? Que cosechó cuántas películas gloriosas. Eh, bueno, esta película trata entonces de la vida de Jack LaMotta, que fue uno de los más grandes boxeadores de toda la historia, que estuvo relacionado con la mafia. Bueno, yo escogí esta película porque quería hablar de un género distinto al de ustedes, que Lucho iba a hablar de Goodfellas, que es de la mafia, y yo dije, ya no voy a hablar de la mafia, pero justo acá en esta película igual se toca el tema de la mafia, porque este boxeador estuvo relacionado con la mafia. Pero en realidad uno podría preguntarse de qué habla esta película. ¿De qué habla? Porque no habla, a mí me encantan las películas de boxeadores. Digamos, de hecho, aquí hay uno de los guantes no, que se usó en la película. No, no, pero esta no es la típica película de boxeadores, digamos. No es, de hecho, cuando la presentaron, la gente pensaba que era como una especie de Rocky 2, ¿no es cierto? Como Rocky tuvo tanto éxito, pero no tiene nada que ver con Rocky. De hecho, no podemos decir que no es una película de boxeo, digamos. Esta película yo creo que es como un thriller psicológico, ¿ya? Porque en realidad lo que plantea es la parte psicológica de Jack LaMotta, del boxeador. Por eso es que la película es tan importante la actuación de Robert De Niro. En realidad Jack LaMotta se presenta aquí como un animal salvaje, tanto dentro del ring como fuera del ring. Eh, Jack LaMotta se crió en Brooklyn, en Nueva York, y desde muy joven fue un niño problemático, un delincuente juvenil que entró al reformatorio muy joven, de niño, y ahí empezó a boxear. Y el boxeo en realidad lo salvó de seguir en la delincuencia. De hecho, cuando empezó la guerra, después se presentó voluntariamente porque quería la guerra, pero no pudo porque tenía un problema al oído y al final la vida lo fue derivando al boxeo. Pero era una persona llena de frustraciones, digamos, de violencia, que actuaba por instinto. Muchas veces él no dominaba su mundo, ¿ya? También estaba en este ambiente de la mafia que dominaba el boxeo.
Entonces, la película es muy actual, porque mira, es del 1980, pero está ambientada en 1940 y 1960, porque plantea dos épocas de Jack LaMotta. Una época cuando él empezó el boxeo, fue un gran boxeador, que fue en los años 40, y la época post-boxeo, que fue en 1960. Entonces, tiene eso que le gusta también a Scorsese, como del transcurso del tiempo que plantean sus películas. Le gusta a este director como plantear una época pretérita y una época posterior, así la época donde eran jóvenes y después la época donde eran viejos. Bueno, en el irlandés ya es exagerada la cuestión porque plantea a los niños, jóvenes, viejos, adultos, y le gusta hacerlo con los mismos actores. Y en Toro Salvaje, Robert De Niro hace cuando Jack LaMotta era joven y cuando Jack LaMotta está retirado, y Jack LaMotta engordó. Y de hecho, Robert De Niro tuvo que engordar 27 kilos para ser después Jack LaMotta adulto, o sea, retirado. Yo no sé cómo estos actores se prestan para estas cosas, porque eso les trae después problemas de salud. O sea, eh, este actor que le encanta a Lucho, Tom Hanks, por ejemplo, él eh, No, mi durante su placer vida, culpable. bueno, un dato de esa película Big que hizo Tom Hanks, Mm. el papel se lo habían ofrecido a Robert De Niro y lo Ah, rechazó. sí, ya. Bueno, Tom Hanks, por ejemplo, adelgazó y engordó tanto con sus papeles que eso le provocó ahora, que tiene ya la tercera edad, le provocó diabetes. Y Robert De Niro, claro, para ser Jack LaMotta como boxeador, tuvo que estar en un estado físico súper bueno, digamos, en una condición física con las calugas marcadas y todo, y después engordar 27 kilos súper rápido. Yo creo que eso es someterse a un riesgo de salud fuerte, pero bueno. Eh, y entonces, como decía, a Scorsese le encanta cómo hacer estos como transcursos del tiempo en sus películas. Y, y entonces, a lo que estaba diciendo es que hace como Jack LaMotta es como una especie de hombre animal, digamos. Esa tensión de un tipo que está como a veces enojadísimo, pero guardando la calma. Eh, Cuando hablábamos la otra vez de esos momentos de tensión en la película, que uno no sabe qué va a pasar, pero que algo va a pasar, que como que va a explotar, y a veces el actor, en este caso era Robert De Niro, que tú sabes que va a explotar porque está enojado, está furioso, está que revienta, pero que está manteniendo la calma, y que uno no sabe si reírse o no, porque ya está el gallo que explota, y él lo hace tan bien que en realidad su actuación está catalogada como una de las mejores actuaciones del siglo XX por muchos críticos. Y está muy bien merecido el Oscar. Entonces, esta película tiene una muy buena actuación, tiene un muy buen guión, digamos, del mismo guionista de Taxi Driver. La historia está muy interesante porque es de un boxeador que como dijo, como dije, estuvo muy relacionado con la mafia, tuvo un contrincante muy connotado, que fue Ray Sugar, o sea, Sugar Ray Robinson, con el que peleó 5 veces, o sea, 6 veces, quiero decir, 6 veces, y eso se refleja muy bien en la película. Eh, y esas escenas de la mafia que como Scorsese es experto en hacerlas, escenas de hombres así muy bien vestidos en los nightclubs, esa vida nocturna que le gusta como hacer y con escenas en cámara lenta muchas veces, esas miradas, eso como brindis a lo lejos. Como que Scorsese, no sé si él le gustará llevar una vida así, pero lo hacen
lo hace muy bien, y escoge como los actores precisos para hacer esas cosas. Y eso también está muy bien en esta película. Otra cosa buena, bueno, son las escenas de boxeo, digamos, están muy bien hechas. De hecho, por algo ganó el Oscar esta película al mejor montaje. Tiene una escena y unas tomas eh, de boxeo, digamos, excepcionales. A pesar de que no es como Rocky, digamos, que yo creo que Rocky es una película hecha para, para la pelea, digamos. Sabe cómo hacer bien que tú te concentres en la pelea y te pone una tensión ahí. Acá no es tanto, digamos. La pelea es como una parte más de la película, pero tiene escenas muy fuertes, ¿eh? Tiene escenas muy fuertes que es raro que un director que no es un director deportivo, que haga películas deportivas o de boxeo, la haga tan bien, digamos. Eh, yo creo que Scorsese aquí quería salir de su depresión y todo, porque lo hace muy bien, le pone mucho empeño en esta película. Entonces tiene un montaje, tiene una fotografía muy buena. Estuvo también nominada al Oscar a la mejor fotografía. Estuvo nominada al Oscar a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor actor que se lo llevó, a la mejor actor secundario que es Joe Pesci, a la mejor actriz secundaria que es la esposa de Robert De Niro, que es una actriz que en realidad se llama Katy Moriarty, pero que nunca más yo la vi. Y bueno, mejor fotografía y mejor montaje. Y Joe Pesci, ¿qué decir de Joe Pesci? Excepcional. Una actuación de aquellas que lo vimos en el irlandés, digamos. Muchos dicen que debió haberse ganado el Oscar, que su actuación fue mejor que la de Brad Pitt. Hay una discusión ahí, una polémica. Eh, pero en realidad Joe Pesci actúa como bien parecido en todos sus papeles, ¿eh? De hecho, acá en Toro Salvaje igual actúa medio parecido al irlandés y a Casino y a todos los papeles que lo vemos, digamos. Pero es un actorazo, digamos. Siempre es un gusto verlo actuar porque el gallo actúa bien y es tan creíble cuando actúa que da gusto Hasta, verlo. Y hasta en eso mi es pobre angelito. claro, claro. Eh, eh, bueno, y esa otra cosa que habla la película, Sí, la relación de los hermanos, porque Joe Pesci es el hermano de Toro Salvaje, que la película se llama Running Bull, que en realidad es como literalmente Toro Furioso, pero bueno, en español es Toro Salvaje y la relación de los hermanos se toca mucho en la película. La relación del protagonista con su esposa, con su hermano, es súper importante. Entonces, hay un aspecto psicológico fuerte ahí y Joe Pesci lo sabe llevar muy bien. Así que, en ese sentido, yo creo que la película es muy buena. Así que todo lo que he dicho para mí me hace decir que es una de mis películas favoritas, no solamente de Scorsese, sino que de todas mis películas. Hay que verla, es como que cada vez que si la puedo ver, la veo. Eh, Sin hacer spoilers, solamente el inicio de la película parte eh, con Robert De Niro practicando boxeo solo en un ring, y eso ya te dice mucho, digamos, con una música de fondo que a veces pone música clásica lenta en escenas de violencia. La película tiene muchas escenas de violencia con música clásica que en otras circunstancias podría parecer cómico, pero acá no lo sabe hacer Scorsese que no parezca cómico. Eh, y, y esa dimensión que le da a este personaje histórico del boxeo, lo sabe llevar muy bien a la pantalla. Así que yo esta película la recomiendo, pero 100%, 100%. sí. Oye, Jan, una pregunta. ¿En qué creéis que se ve como reflejado este estado de salud mental de Scorsese en la película?
¿cómo dices tú que este estado de que él El quiera hecho salir? de que, claro, el hecho de que está en una depresión, o sea, probablemente dirigió la película bajo un estado de depresión. No, es Entonces, que yo o creo ya que había él, salido, o yo creo que él estaba saliendo de este estado. Yo creo que él ya, quería, yo creo que estaba en la etapa de que quería salir de este estado. ya, Entonces, ya, le puso todo el empeño a esta película. Es como que él se estaba refugiando un poco en el trabajo, yo creo. Como que entonces le trabajó tanto acá que le puso de todo. Y la película está llena de detalles, de detalles en las imágenes, en la escena, en las tomas, que se nota que hay un trabajo tan delicado que parece que Scorsese trabajó las 24 horas del día, porque no se le fue ni un detalle. En las tomas, cuando él habla cuando quiere que Toro Salvaje, por ejemplo, tenga una actitud de poder, se nota que lo enfoca hacia arriba. Y cuando quiere que otra persona, cuando él quiere verlo disminuido, se nota que lo enfoca hacia abajo. Y las escenas de familia, las escenas son planas, hasta en esos detalles. Como te digo, cuando parte la película, parte con Robert De Niro practicando solo en un lado del cuadrilátero, como ya demostrándote que este es un personaje solitario. Eh, bueno, todo eso, yo creo que se refleja en el estado de Scorsese, que ya él como que quería salir de esa depresión que le causó la película que habló Josué y su divorcio y las drogas que yo no sé si habrá vuelto después a las drogas, pero parece que no, no sé. Bueno, mm. la película que se viene ahora hay harta droga. Bueno, Oye, bueno, el Robert De Niro se metió tanto en el papel igual, bueno, él aprendió a boxear, se metió en un campeonato de boxeo, y de hecho cuando en una parte le pega a su hermano Joe Pesci y le quebró una costilla. Y Joe Pesci empezó a gritar de verdad en la película y resulta que le había quebrado una costilla. Entonces, ese es Robert De Niro. Bueno, y ahora yo creo que la película más conocida de todas, porque si bien Toro Salvaje es como bien reconocida por la crítica y todo, pero más conocida es Buenos Muchachos, parece. Sí, digamos que sí, Goodfellas es mucho más popular. bueno, voy a hablar de la película, como decían, una, claro, de las más famosas de Scorsese, de las más populares quizás, por la taquilla que tuvo y por el impacto también en su tiempo. Y claro, decía que aquí estábamos los tres buenos muchachos, porque Jano ahí por la pelada de Joe Pesci, Josué, el jovencito de la película, Ray Liotta, y yo soy Robert De Niro. Los tres buenos muchachos, de Goodfellas. Así que no quería partir diciendo que en realidad yo no soy un fanático de Scorsese en realidad. Eh, encuentro que es un súper buen director como de oficio, de esos directores que hacen bien la pega, que claro, que tienen películas, digamos, eh, perfectas, como la que comentaba Jano, como Taxi Driver quizá, o también como esta, Goodfellas, pero, pero no sé, es como mucho el material que tiene Scorsese y a veces eso es como que me provoca un poco eh, de desconfianza, digamos. También como que pasa por muchos géneros, como que quiere abarcar mucho a veces. ¿Ah? Y bueno, eso también un poco me pasó con esta película que me gustó, es una película que me mantuvo entretenido, aunque como comentaba José, también es una película bien larga, como 2 horas y media, pero no la sentí, o sea, se te pasan rápido
pero claro, tiene algunos puntos que después voy a comentar. Eh, quería empezar diciendo una película que se estrenó creo en el 90 y participó, una película que se presentó en el Festival de Venecia y Scorsese recibió el premio del jurado por la película. También, bueno, tuvo un montón de nominaciones a los Oscar y fue como una de las películas de las grandes perdedoras, a excepción obviamente de la gran actuación de Joe Pesci, donde ganó como mejor actor secundario, un papel magistral de Joe Pesci. Una de mis Y actuaciones también, favoritas. ¿ah? Una de mis actuaciones favoritas es esa de Joe Pesci. De Joe Pesci. Y nada, y también comentar que, bueno, en esa versión de los Oscar hubieron películas así como memorables. O sea, estaba El Padrino 3, por ejemplo, estaba la que ganó, la que se llevó un montón de premios, que fue Danza con Lobos, Danza de con Kevin Lobos. Costner. Estaba también Misery, que también una muy buena película. Estaba El Padrino 3, que no sé, ¿lo dije ya o no? Sí. Sí, no, pues, ya lo dije. Estaba también Ghost, La sombra del amor, para los románticos. Ese ganó un Eh, Oscar la actriz la esa, Whoopi pues. Goldberg, claro, como actriz secundaria ganó ella. Entonces fue un año Pero esa no de estaba película. en mejor película, sí, po. No, pero No, pero creo, tenía varias nominaciones. Pero es de las, la- a lo que voy es que entre las películas como importantes que estaban ese año también estaba Ghost, que es una película que se sigue viendo y marcó, que digamos, la Whoopi la Goldberg época. fue la segunda vez que una actriz de color ganó el Oscar desde lo que el viento se llevó. Claro, Se lo, claro. se lo ganó la nana. Ah, sí, sí, Pero, Ghost sí estaba nominado, sí estaba en mejor película. Sí. Sí, no me acuerdo si estaba, pero claro, era como para mencionar también, bueno, también está Mi Pobre Angelito uno también. ese año, sí, Sí, pues sí. también en el 90. El Y 90 fue nominada, gran año de película. la banda sonora de John Williams, de Mi Pobre Angelito, Mm. pero no ganó. Un gran año, ¿no? Sí, y bueno, y también ese año también la película, yo no la conozco, no sabía de su existencia. Dick Tracy, que está nominado Robert De Niro por esa película como mejor actor. Mm. Y, y no está nominado por el papel de la película que voy a comentar. Pero bueno, habría sido como actor secundario, digamos, por Goodfellas. En cambio, está nominado como mejor actor principal Robert De Niro por Dick Tracy. Y bueno, quería hablar un poquito de la trama. Bueno, como género, obviamente, una película de género gánster, de mafia. Bueno, es la mafia ítalo-gringa en Estados Unidos. Y viene la película, la cuenta, digamos, el personaje principal, que es Ray Liotta, que interpreta a Ray Liotta. Eh, y él, digamos, que va contando su vida, digamos, y cómo se fue desenvolviendo en todo este mundo, digamos, oscuro de la mafia, digamos, del AMPA. Y cuenta, claro, desde chico, desde cuando es chico y empieza a tener contacto, digamos, con los boss, con los jefes de la mafia, de la Cosa Nostra, eh, y cómo va ascendiendo, digamos. Tiene un carácter él bastante particular, bastante como decidido, entrador, no le tenía miedo a nada. Si tenía que enfrentarse con el papá, se enfrentaba. Entonces, era un personaje, era un gallo con carácter. Y bueno, se va mostrando la evolución y también aparecen estos otros dos personajes que lo acompañan, digamos, en este recorrido mafioso, digamos, que son los que interpretan Joe Pesci y Robert De Niro, digamos. Y cómo esta amistad, digamos, va creciendo con el tiempo a medida que
estos dos, que los tres van, digamos, teniendo un poco más de poder, digamos, en el mundo de la mafia, cómo se van prestando ropa también, como es muy buena, está muy bien hecho todo ese tema ese fiato que hay entre los tres, digamos. Es un trío, digamos, que quizá uno de los más recordados, digamos, a nivel de, digamos, de fiato, de unión en una película, digamos, en el cine, así que eso también es genial. Como decía De el hecho, Jano también. ¿Sí? cuando uno ve Casino, echa de menos El al, Rey al- Liotta. a Ray A Ray Liotta. Liotta, ya, O en el irlandés también uno le hubiera gustado ver a Ray Liotta, también, pues, sí. porque quedó con esa idea de que los tres Mm, claro, hacían buen... sí. No, no, está súper bien tratado todo eso. ¿Cómo decirlo? Esa complicidad, digamos, entre los tres es genial, pues, durante toda la película, o sea, de principio a fin. Así que en ese sentido es magistral. Y bueno, también lo que decía Jano antes, pues el hecho, cómo Scorsese sabe representar súper bien como todo ese mundo de la mafia, o sea, en eso, bueno, yo obviamente nunca me he encontrado en una situación de estar con mafiosos, pero por lo que dicen, digamos, por lo que leí, por lo que estuve investigando, claro, pues dicen que representa las cosas así como tal y como pasan, digamos, en este mundo de la mafia. Eh, bueno, la película está basada en un libro. De hecho, cuando Scorsese leyó el libro, al tiro dijo, no, yo tengo que hacer la película, y llamó al tiro al escritor para hacer la película. Y claro, se cachó al tiro que era una película que tenía que hacer, y al final la película terminó siendo más importante que el libro, digamos. Y muchas de las cosas que pasan ahí pasaron realmente, po. Pasaron realmente, los personajes, el personaje de Joe Pesci existió. eh, bueno, no me acuerdo si también el de De Niro y el de Ray Liotta, pero varias cosas que pasan en la película pasaron también en la realidad. Y hay escenas así que dicen que son así como idénticas a cómo pasaron en la realidad. Así que también eso es un mérito, digamos, a nivel de investigación de los casos, de cómo pasó. Y también, bueno, es como para también preguntarse cómo Scorsese logra tener toda esa información, porque no es fácil, porque lo más probable es que sea información que le llega de primera mano. No creo que le llega de periodistas que escucharon del caso, o de la policía que escuchó el caso, sino que probablemente es una información que le llega directamente del propio mundo de la mafia. Así que interesante, lo que logra, digamos. Eso es interesante. ¿Qué más? Bueno, hay varias escenas que son magistrales, pero una de las que más me gustó, que también, apenas la vi, me llamó mucho la atención, y la encontré genial. Es una escena que es de una pura toma, que es cuando el personaje de Ray Liotta entra con su novia al Copacabana, que era como este famoso, digamos, bar, así como donde se hacían show y se encontraban todos los personajes de la mafia de Nueva York. Y llegan ellos como al teatro, a este lugar. Claro, había una media cola. Entonces la novia, la tipa al tiro piensa, chuta, vamos a tener que esperar acá un montón. Y él le dice, no, no, mira, ven, entramos por acá. Entran como por una puerta secundaria del teatro, del lugar. Y, y es una única toma donde empieza él con ella a entrar por detrás del teatro, a pasar por varios, pasillos de este lugar. Empieza a pagar a distintos gallos que todos lo conocen y ya es ultra conocido, lo respetan y todo. Y él siendo joven, se supone, en el personaje, digamos,
era ya respetado y ya conocido y todo, y empieza a pagar coimas a todos los que lo dejan pasar, pasa hasta por la cocina, saluda a los cocineros, y todo eso filmado en una única toma, porque bueno, claro, te da esa sensación de que sea en una única toma. Después leí, claro, efectivamente fue una única toma que hizo Scorsese, y es genial porque se atraviesa gente, o sea, le pasan por el lado, o sea, tú te imagináis como al director que está detrás de Ray Liotta con la novia, digamos, que van caminando y que entre medio, o sea, se aparece gente por el lado, aparece gente de repente hasta por detrás, que se les cruza, hasta que llegan al escenario mismo, y los mozos no lo instalan en una mesa que ya había, sino que le traen una mesa a él así en primera fila para que se siente, y todo eso en una única toma, genial. O sea, por un lado te da cuenta como del poder que tenía ya en ese momento el personaje en el mundo de la mafia, y también por otro lado la clase, la técnica de Scorsese, y demuestra que es un director así de oficio, o sea, un director que claro que es como obsesionado también en algunos momentos con la perfección, como decía Jano también en relación a Toro Salvaje. Eh, Así que bueno, también la película tiene harta escenas violentas, escenas muy violentas, y creo que a veces eso también, a veces me molestaba un poco porque, no sé, no sé, yo creo que la mafia por lo general hace las cosas como más escondidas, eh, y ver, digamos, como esa obviedad o ese morbo, digamos, en una película de mafia, como que a veces me provoca, como me descoloca, en el sentido de que la mafia en realidad no se ve. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, en El Padrino yo creo que se ve súper poca sangre. Yo creo que la escena del Padrino donde más sangre se ve es la escena de la cabeza de caballo. Después de eso ya se ven momentos de disparo y de asesinatos, pero bueno, también la escena de Al Pacino cuando mata a uno de la mafia en el restaurante, ahí quizás también, pero no sé, creo que a veces Scorsese abusa un poco de la violencia, digamos, y eso a veces como que no sé, siendo yo un fanático de cine de terror y gore y sangre y todo. Así que no es como un tema con la violencia ni con la sangre, sino que a veces como que Scorsese abusa un poco de eso, también en lo infiltrado, a veces lo hace. Eh, ¿Qué más? Viene mirando acá. Eh, bueno, no, pues hablé ya de las actuaciones. Quería, bueno, como se trata también de Robert De Niro, también una gran actuación, pero no sé, bueno, también uno tiende a comparar esta película con El Padrino, y no sé, pues no está a la altura del Padrino, yo creo, al menos para mí no llega como a ese nivel, digamos, de Coppola. Eh, y bueno, el papel de Niro, claro, también se parece un poco al papel que uno tiende a recordar a lo que hizo en El Padrino Robert De Niro, y a compararlo un poco con lo que hace acá. Pero bueno, es un excelente trabajo también, pero no es como nada nuevo. O sea, una vez que viste El Padrino, como que veí Goodfellas y no, no sé si uno dice, chuta, esta película también está a la misma altura, o es algo así como ya totalmente nuevo. Quizás es una película claro, que tiene un poco más de ritmo, un poco más de rapidez, digamos. Tiene el tema de la narración en primera persona, del personaje que va contando la historia. Eh, Hay una técnica que no me gustó mucho, que a veces cuando
cuando el personaje principal, Ray Liotta, como que se ponía a pensar, como que paraba en la imagen así, como que no ¿No te sé. gustó eso? No. Como que esas congeladas de imagen así, como y él se pone a pensar, no sé. No me convenció esa movida. Y bueno, también quería hablar obviamente de Ray Liotta, que Ray Liotta no sé, me recordó mucho Ray Liotta como a Joaquín Phoenix en cuanto a calidad de actuación, tan joven, un poco el Joaquín Phoenix de Gladiador, por ejemplo. Y lamento que no haya sido tan bien como lo que después llegó a ser Joaquín Phoenix, digamos. Yo creo que tenía mucho para dar Ray Liotta y no sé, me parece como que se lo comió un poco la fama quizás a Ray Liotta. Y es lo que no le Sale en pasó B-Movie, po. Ah, también, Sale en B-Movie, o sea, una película animada, esa película de la vez. claro. Y claro, y Joaquín Phoenix, en cambio, no le pasó eso. Yo creo que también a lo mejor en algún momento corrió ese riesgo Joaquín Phoenix de caer como en la fama y se fue al final por el buen camino. En cambio, Ray Liotta como que ya de repente después desapareció un poco y yo lo vi también en una película de como Un trueno, creo que se llama, con Ryan Gosling, que también buena actuación, pero claro, han sido como poquitas después películas. No sé si este papel lo marcó un poco, lo estigmatizó un poco, como en ser como el niño rebelde, así, el niño malo, y después le costó como a lo mejor quizás desmarcarse de ese rol. salió Pero en Aníbal, ¿se acuerdan? ¿Qué? En Aníbal. En Aníbal, sí. Pero bueno, lata porque la actuación de Ray Liotta es muy buena en esta película, excelente. No, tiene momentos así de desquicio total. También a veces es como el personaje que quiere poner un poco de cordura. Después en otros momentos es el personaje como que desquiciado de la escena. Entonces pasa así por varios momentos también el personaje va evolucionando y se va transformando. Pero creo que lo que menos me gustó de la película, lo que menos me gustó, lo que menos me gustó el final, no, malo el final, muy malo, no me gustó para nada el final. Eso bueno, no lo quiero contar para no spoilear tanto la película, pero no, el final desilusiona. Desilusiona porque es algo como importante que pasa, y viene como relatado en muy poco tiempo y no sé, o sea, ese final yo creo que daba para una película entera y en realidad Scorsese lo trata en 5 minutos el tema y chao, nos vemos y no, malo, muy malo, no me gustó para nada al final. Ya, masácrenme. Oye, que son ¿Ustedes la lapidarios. vieron? ¿Ustedes la vieron la Sí, bueno, película? yo la, ¿Los yo dos? la vi, yo la vi y a mí me gustó harto, pero claro, siempre está la sombra del padrino. Y, Claro. y otra cosa que está también a la sombra de Casino. ¿Vieron Casino o no? De Scorsese, No, Eh, no. ¿no? pero a la sombra, pero O Casino sea, salió después, sí, sí. sí, pues, pero a la sombra, porque la sombra no quiere decir que tenga que necesariamente haberse hecho después o antes, porque en cuanto a importancia, en cuanto a... Sí, o sea, Casino ¿no? tiene más relevancia en
Sí, sí, no, Casino tiene O es más sea, relevante en cuanto a cuando digamos. salió Casino, mira, o Casino está a la sombra, bueno, sí puede ser que Casino esté a la sombra. Es que en realidad, mira, cuando salió Casino, lo único nuevo que tiene Casino es la Sharon Stone, Mm, prácticamente, porque cuando salió Casino queríamos ver una película nueva, innovadora, y al final era lo mismo que prácticamente ver Mm, a Robert De Niro y a Joe Pesci era lo mismo que verlo en Goodfellas, o mm, muy parecido. Entonces era como decepcionante mm, y, y claro, faltaba ahí Ray Liotta. Como que sí, eh, hay como una temática ahí de Scorsese que se repite en el irlandés también un poco, pero Goodfellas es una buena película, pero claro, tiene eso que está a la sombra del Padrino, nunca, siempre la mm. van a comparar un poco y al final, claro, Sí, o como sea, dice yo creo Alonso, que cualquier película que tú hagáis de gángster, de gángster o de mafia, después El Padrino, te van a comparar, a no ser que hagáis algo que sea realmente bueno. O sea, Goodfellas seguramente algo muy bueno, pero tiene mucho del Padrino en el estilo, no sé. Tiene mucho del estilo del Padrino. Por ejemplo, yo también vi otra película que me gustó mucho de gángster, así más moderna, que una de las pocas películas que me gustó harto de Tom Hanks, era esa Camino a la Perdición, con Paul Newman. sí, no me acuerdo de Ah, eso. esa película es súper buena. Y también tiene que ver con el tema de mafia, de gángster, pero, pero es una mirada distinta, porque también eh, involucra otros aspectos, es más piola, es una película más piola en el sentido de no tan así como tanto mafioso y tanto disparo y tanta muerte y asesinato. Como que Goodfellas de repente se va mucho más por ese lado, entonces, claro, tú eso ya lo viste en El Padrino, entonces ya es como un poco repetir el chiste. Eh, En cambio, esta otra película, Camino a la Perdición, claro, más, también está involucrado el hijo, ¿cachai? La relación del papá con el hijo. Entonces, es como una historia un poquito más minimalista, digamos. Y no se te hizo, no se le hizo larga un poco la Goodfellas, o No, no, sé, es que en ese sentido no, es una película que tiene súper buen pulso, súper buen ritmo. O sea, no, a mí no se me hizo larga y se te pasa rápido. Es una película entretenida porque también los personajes van evolucionando. Las situaciones también de crimen van cambiando, también relacionado al tiempo. Al principio es como un tema así relacionado al comercio, a la venta de productos alimenticios, que debe haber sido como de los años 50 eso. Después ya cuando va cambiando, digamos que también la película tiene un punto como de inflexión donde las cosas cambian, que es cuando los personajes, dos, tres de los personajes se van presos, y eso también genera así como un cambio medio raro en la película, y entra el tema de la droga también, que ya es como un tema más moderno, que también se toca en El Padrino, que también estaba ahí como ese conflicto de si la mafia tenía que meterse o no en el tema de la droga. Estaba como el tema moral también de la mafia inicialmente, que no tenía que entrar ahí, que tenía que quedarse como en el tema de los casinos, de Las Vegas, del alcohol, del tabaco, el tráfico de ese tipo de cosas, de armas también, pero que no tenía que entrar en la droga. Entonces también es un tema que también Goodfellas toma. Así que bueno, pero no se me hizo larga, se me pasó bien. No, es una película entretenida, o sea, yo la recomiendo porque es una película entretenida, que se te pasa el tiempo bien, con actuaciones geniales, con momentos intensos de violencia, también
bueno, Joe Pesci sobre todo da como la nota así como más así que sale así del te descoloca así con las salidas que tiene. Hay otra escena también muy buena que estuve leyendo, que es cuando están como juntos y todo, y Joe Pesci como que empieza a contar una talla o contar algo que le había pasado al personaje. Y Ray Liotta le dice, así, bueno, se mate la risa y le dice como, bueno, en inglés creo que le dice como que funny, como que soy divertido, así, que soy divertido, así. Y ahí se genera una escena súper buena donde Joe Pesci dice, pero, así que soy divertido, así que soy divertido, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tan divertido? A ver, ¿y tú crees que soy tu payaso? Que soy... y claro, estuve leyendo también y esa escena era como una improvisación que hizo Joe Pesci. Y era como una anécdota que realmente le había pasado a Joe Pesci cuando había trabajado, creo, antes de dedicarse a la actuación, había trabajado como en un restaurante. eh, y le pasó eso y empezó a contarlo ahí en la escena y claro, y al final quedó eso en la película. Así que otro dato Mira, así Sí. interesante. Si no me equivoco, hay varias en Goodfellas, pero no solo en Goodfellas, en varias películas de Scorsese hay varias escenas donde en el guión está escrito que los personajes están Mm, en un bar o están en una cierta parte y están hablando. Y eso es todo lo que sale en el guión. Entonces, como que claro, sí. los actores tienen que improvisar eso Mm, que están hablando los personajes, porque en el guión sí, no dice nada, sí. no hay diálogo. Sí, 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 de hecho, claro, hay harta improvisación, bueno, y eso también habla de la calidad de estos tres actores principales, digamos, claro, que Scorsese a veces en el guión, claro, puso de lo que tenían que estar hablando nomás y Sí, todo el resto fue como improvisación de ellos, o sea, en eso. sí. Y Bueno, a también mí, que también creo que era Joe Pesci, creo que hablaba con el gallo que interpretaba, pues, con el mafioso. sí, 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 Lo sí. contactaba, lo llamaba para preguntarle cómo hacía esto, lo otro. O creo que era Robert De Niro. Creo que era Robert De Niro que incluso le preguntó cómo, porque bueno, otra escena muy buena también es cuando hay un asesinato, cuando matan a un tipo y van donde la mamá de Joe Pesci y la mamá les prepara comida, Sí. como que lo invita a cenar. Esa escena también es muy buena y la mamá le sirve la pasta y Robert De Niro le echa ketchup a la pasta. Es una cuestión así en Italia no te aceptarían, pero te echan de la casa si te ven echándole ketchup a la pasta. Y el modo en que le echa ketchup es como raro. Y claro, y después leí que Robert De Niro le había averiguado de cómo este mafioso le echaba ketchup a la comida. ¿Sí? Y era así como lo hacía en la película. O sea, ese es el nivel y el profesionalismo de estos compadres. Así que mira, no, Sí, bueno, tiene harto de, detalle interesante la detalle película. increíble. Bueno, te han hablado harto o sea, han comparado harto esta película con El Padrino y todo, pero eh, yo tengo que, bueno, yo no creo que sea uno de los pocos, porque debe haber harta gente, pero a mí me gusta más Goodfellas que El Padrino. A mí me encontré mejor Goodfellas que El Padrino, si soy sincero. Eh, no, si hay ¿Pero esta cuál? ¿La escena uno? ahí, ¿La uno, la eh, dos, la tres? en realidad, o sea, lo que pasa es que, miren, yo, a ver, no sé si, yo tengo no sé, desde que vi Goodfellas que se me vino esta idea, soy de esta idea que no sé qué van a opinar ustedes, pero para mí, tanto Goodfellas como El Padrino son películas que podrían ser compañeras. Yo, para mí, son películas que tratan un tema, obviamente,
similar, digamos, pero que no se siente que se copia, ¿no? O que bueno, que Goodfellas copia El Padrino. Claramente El Padrino fue primero. Pero es más como una complementación, eso. Son películas que se complementan. Para mí siempre ha sido así. Bueno, igual El Padrino no la veo desde hace mucho tiempo. La idea que tengo es esa, que El Padrino es como, claro, cuando uno piensa en las películas de mafia, las películas de crimen, ¿no? Criminal, El Padrino es como la más épica, la película más épica que existe, que trata realmente cómo se lleva a cabo la vida de estos mafiosos en los niveles más altos. Los jefes de la mafia, ¿no? Vito Corleone, que llega a ser el jefe ya más, digamos, jefe supremo en la mafia ahí, y se ve como el estilo de vida que llevan estos jefes de la mafia y qué es lo que hacen, ¿no? Cómo se relacionan con las personas, con la familia y todo eso. Mientras que Goodfellas trata de eso también, pero desde el punto de vista de los integrantes de un nivel más bajo de la mafia. No porque en Goodfellas en realidad ninguno de ellos era el jefe de la mafia. Todos ellos eran integrantes. Eran como, no eran obviamente de los más pencas, igual tenían un cierto nivel dentro de la mafia, pero no eran los jefes, no eran los más importantes, no eran los más malos, digo. Y por eso es que de hecho, en varias escenas, tal vez al principio, es como muchas de las cosas que ellos hacen, por ejemplo, esa misma escena que decía Lucho, que cuando matan a un gallo y después van donde la mamá, ellos ahí se ve que cuando se ve como que hay una cierta especie de arrepentimiento, como que hay una cierta especie de incertidumbre que se ve también en varias escenas, sobre todo en el personaje de Ray Liotta, que en varias escenas él es como súper paranoico y como que en varias escenas se ven como que arrepentidos, como que son inseguros, son personajes súper inseguros de lo que están haciendo. En El Padrino ningún personaje es inseguro, ellos son todos malos, digamos, mafiosos, a muerte, y matan, digamos, a sangre fría, sin ningún tipo de duda. Tal vez el personaje de Vito Corleone al principio es como el único que muestra un poco eso, porque claro, es como que es el desarrollo de su personaje ese, pero después ya cuando en la 2, cuando se convierte en el jefe de la mafia, ya es un personaje totalmente decidido y seguro de todo. Mientras que en Goodfellas es totalmente lo opuesto, son personajes, es como el lado más humano de la mafia, por decirlo de ese sentido. Entonces, por eso para mí son películas que se complementan súper bien y que y ambas son clásicos. O sea, para mí ambas son maestras en lo que quieren hacer y en lo que hacen. Y claramente Goodfellas tiene mucha influencia del Padrino, pero no es una película que la copia o que sea un plagio o que... No, eso no, pero... No, bueno, pero bueno, por digamos, eso, para mí no es, por eso para mí El Padrino no es que esté así como a un nivel muy superior a Goodfellas, sino que para mí no, son bueno, yo películas que creo están como al que mismo nivel y que se complementan muy bien. Esa siempre ha sido mi opinión. yo creo que igual, claro, Goodfellas tiene el tema, porque yo creo que El Padrino, el tema principal también es, bueno, obviamente la mafia, todo, pero es la familia. En cambio, en Goodfellas el tema, o sea, digamos, la relación principal es como la relación entre estos tres amigos, ¿ya? Eh, también tiene que ver la familia y todo, y se habla del tema de la familia, pero después, digamos, todo el desarrollo de la historia, digamos, el pilar es este tema de esta amistad entre estos tres tipos. Y claro, eso también la hace un poco distinto, pero claro, o sea, obviamente El Padrino fue primero y fue la que en ese sentido marcó como la pauta, yo creo, para lo que viene después. Entonces, haciendo una película de ese tipo de género. Lo que yo creo sí es que El Padrino trasciende el género. En cambio, Goodfellas como que se queda en el género. Eso es como lo que quizás Puede El ser. Padrino la hace superior, digamos.
Y Goodfellas se queda en una de las mejores películas del género. En cambio, El Padrino es una de las mejores películas del cine. Entonces, no sé. ¿Qué opina Don Jano? Sí, yo creo que El Padrino es una película que trasciende el género en muchas cosas, y Goodfellas es una película de gangster, pero también concuerdo en que Scorsese no quería hacer algo como El Padrino, no, y Scorsese se mete un poco en el rollo psicológico. Es bueno para meterse ahí y un poco ir. Es muy autobiográfico, yo creo, Scorsese, con todo lo que hablamos de su drogadicción, su depresión y todo. Y le gusta como meterse ahí en ese aspecto del ser humano. Y en Goodfellas lo retrata bien con el tema de la drogadicción, que no lo vemos en El Padrino. No vemos que tengan problemas de droga al nivel que lo tiene Ray Liotta en Goodfellas. Ese tema psicológico, esa relación donde él empieza a caer en el consumismo de la droga, donde se empieza a ver tan atrapado, eh, que como que desciende que también lo vemos en Todo Salvaje. Eso es el tema. Para mí Goodfellas es la película más... Para mí Goodfellas es la película más realista. Porque yo viendo No, lo que pasa... Yo viendo pero lo que... no porque El Padrino no tenga eso, no va a ser realista tampoco. No, o sea, es que a lo que voy yo es realista, no en el sentido por cómo retrata lo que es la mafia, sino que realista en el sentido de que yo como humano, como ser humano, viendo todo lo que, si tuviera que experimentar todo lo que experimentaron los personajes de esa película, mi estado mental sería pero un caos. Y eso lo representa muy bien los personajes y lo representa muy bien Goodfellas. Lo que me pasa viendo El Padrino es que encuentro que los personajes en El Padrino son todos muy... eh, como que todo lo que pasa en esa película para ellos es muy normal. Es como, sí, esto es nuestra vida. Para nosotros, yo mato a alguien en la calle porque quiero y porque en mi sangre está así. O sea, Que otra época. Pero como ese que... Michael. No, por eso, pero es que por eso son películas pero es que se entiende cuando lo veis desde el punto de vista de que en El Padrino ellos son los capos, o sea, ellos son los jefes de la mafia, ellos llevan años metidos en eso y toda su vida ha sido así. Y cuando lo veis desde ese punto de vista está bien. Goodfellas no es eso. Goodfellas son locos normales que entraron a la mafia y se metieron cuático en el mundo y llega un punto en el que se vuelven locos. Porque eso es lo que te hace ese mundo, ¿cachai? Ellos no son los capos de la mafia. Porque Ellos nunca Ray entraron Liotta, así. Ray Liotta no era así, pero los jefes de Ray Liotta eran como los de la película Sí, El pues. Padrino. Sí, pero es que Goodfellas se centra en Ray Liotta al final. Eso es lo que nos Ya, muestra. pero No, tú porque era decís de que te otra época. gusta, Pero es tú que decís que te gusta más porque te gusta más ese enfoque. estoy diciendo que por eso se complementan bien las dos películas. Esa es mi visión. Por eso ambas son. Mm. Para mí, Pero Goodfellas es mira, como. Mira, te lo voy quizás a poner en como, términos simples. Goodfellas para mí es un spin-off del Padrino. En términos pero simples. mira, Es una película, es como El mira, Padrino, el para no, 2.5. para no compararla siempre con El Padrino, hagamos un Celebrity Deathmatch. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Scarface o Goodfellas? Scarface con el Pacino. ¿Sí? Sí. ¿Cara cortada o Goodfellas? ¿Con cuál se quedan? Me pusiste difícil ahí. Ah, No ya, veníamos, ¿viste? No, yo no venía preparado. No venía preparado. me quedo con De Yo, Sopranos. yo me quedo con cara cortada, por ejemplo. Yo me quedo con Goodfellas.
Chorajano. Ay, Ni que desempatar. no, es que para mí las dos son Porque, buenas. porque claro, porque a lo mejor Scarface está como a ese nivel que dice el Josué de Goodfellas, con el sentido de que, claro, es como el mafioso que empieza de abajo y empieza empieza, a crecer, y te muestra cómo esa evolución, o sea, no, claro, no es como la mirada del Padrino, que es más la mafia mirada de los jefes. Sí. y empieza cara cortada igual a meterse en la droga y a hundirse, pues, Claro, igual pues, y que también Ray está el Liotta. tema, claro, el tema de la droga y volverse loco, pero a Pero mí personalmente me gusta más cara cortada. es que cara cortada y el personaje de cara cortada y de Ray Liotta están ambientados en la misma época igual, pues, en cambio en la época del Padrino, que Mm, en la época de los 40, ¿no es cierto?, a principios de los 50, la droga no era tan conocida, digamos, estaba recién partiendo, y la mafia era más el alcohol, la apuesta. Entonces no era como que te iba a empezar a pasar lo que le pasó a Ray Liotta, que mm, ya en los 80 sí, pues, pero además que la gente era distinta, ¿no? Imagínate que Al Pacino en El Padrino fue a la guerra, era gente mm, más mala de por sí, menos mm. empática. Eran malos, la gente era más mala por naturaleza antes. Entonces, eh, no caía en estas cosas de Ray Liotta que eran más, con el tiempo la gente se había puesto más sensible, más humana, digamos. Estos Mm. mismos movimientos que existen ahora, la mujer no tenía ni derecho a voto en esa época, Claro, ¿cachai? ni siquiera, claro. Entonces, no podéis decir que Mm, un fenómeno como el de Ray Liotta en los años 40 es difícil. mm. Entonces, no podéis Puede decir que ser. por eso era menos realista El Padrino, sino que era porque era otra realidad, Es que, era muy realista, pero en esa realidad. es que claro, al final, no sé, bueno, voy a volver a lo No, mismo, no, pero, voy a volver a lo mismo, no, que al pero final el ambas películas son, padrino, pero el padrino después igual pasa a la época donde ya la droga entra y todo. ¿En El Padrino 3? No, O incluso en el Padrino 2. En el Padrino 2, en la parte de Michael, ya estaba metido el tema de la droga. pero bueno, en todo caso aquí estamos comparando una película con una trilogía entera igual, pero como que podemos Sí, le no, estamos por pidiendo eso yo mucho a creo, por Goodfellas eso igual yo, en todo caso, encuentro yo, pero por eso yo creo que es más justo compararla, por ejemplo, con Cara Cortada. lo que pasa es que Es una Goodfellas, película del mismo no género somos y nosotros la que la comparamos con El Padrino, siempre la claro, o comparan, sea, todo el mundo, sí, es como claro, inevitable conversarlo porque donde va y la claro, comparan, ¿no? sí, eso es cierto. pero, pero bueno, Culpa de Scorsese. culpa, culpa Bueno, de Niro, culpa de por Niro en eso, realidad, sí, de Niro es el que bueno, obvio también. Bueno, pero Scorsese es el que eligió a De Niro, hubiera elegido sí, otro para evitar tanta comparación. Pero el personaje de De Niro se parece al que hace en El Padrino, el que Sí, hace en no, Good. pues es otra onda. Pero yo creo que las dos películas son realistas, digamos. Mm, Y las dos películas sí, son no, sí, igual, diferentes eh, y las dos son buenas, digamos. mm, mm. Eh, El Jano todavía no dice con cuál se queda, con cara cortada, antes, tirando la pelota al córner, Jano. chuta, yo Está yo alargando tengo el aquí, podcast, está alargando el podcast. no, ahora tengo que decir sí o Ya, sí, la próxima semana nos da ahí. yo la próxima semana voy a decir, hagan su Claro, apuesta. hagan Ah, su apuesta y Jano la próxima semana una cena con nos Robert De da. Niro en tanquera, como conversamos Oye, últimamente. ese era, claro, ese es uno de los motivos también por los que elegimos esta dupla, Scorsese-Robert De Niro, porque claro,
Jano nos comentaba que Robert De Niro está en la quiebra, entonces como para ayudarlo un poco, para tirarlo un poco para arriba su patrimonio. De hecho, estábamos haciendo una Oye, rifa. y de ahí que me pasó algo súper raro. Estamos Al rifando otro, el guante pues, del Toro Salvaje. la subasta. No, y me pasó algo súper raro. Después, cuando me metí a Twitter, me aparecía una publicidad de Robert De Niro, padre. De Robert De Niro con Roger Federer, que te invitan Ah, a pasar tus vacaciones en Suiza. ah, Así que, ¿no la han visto esa publicidad? De no. Robert De Niro, como que, no sé, se llaman así por videollamada y empiezan a conversar, así, sí, es Suiza, muy bonito para venir a pasar las vacaciones y la cuestión. Entonces yo estoy pensando en ir a pasar las vacaciones a Suiza este verano para ayudar a Robert De Niro. Oye, Y así que invito ahí a los Y a ventaneros. Federer también. Y Federer De también, paso. que debe tener problemas económicos, ahí no le alcanza para pagar la luz. la alcanzo. Caro también, pero Oye, Así que piénsenlo, chiquillos, venir a venir a pasar las Suiza. vacaciones a Suiza. Todo Por la módica suma de 1.000 € oye, la pero noche en un hotel. súper caro Suiza más encima, que el país más caro de Europa. Claro, pues, están locos. Robert De Niro, bueno, le deben haber pagado bien pues, para hacerle publicidad a Suiza. Está vamos, recuperando su patrimonio. vamos a ver en qué películas vemos después a Robert De Niro. Cada vez va Claro, haciendo películas peores por plata. por plata, por el vil dinero. Bueno, no es el primer actor de Hollywood que le ha pasado y no va a ser el último tampoco. El- Así que, y no va a ser el último ser humano que hará películas malas por el dinero. remake de La Gente Topo con Robert De Niro. Ah. Remake. Robert de Topo. Bueno, sí, Ya bueno, pues. interesante Eso sería la dupla de Niro Scorsese. la dupla de Niels Scorsese. Y Claro, salió la dupla a Goodfellas, El Padrino ahí. también. Temazo, temazo, Y temazo. se metió también ahí por los palos, cara cortada. Algún Al día también Pacino. tendremos que hablar Cara, del Pacino. Al Pacino, Pacino. Brian De Palma, otro gran director ahí. Brian De Palma también. Muy buen director también. Ya pues, ventaneros. Ya, pues, Ya, pues, Estamos nos despidiendo despide entonces. ahí. gusto, como Nos siempre. vemos. Nos Ah, vemos. chuta. Ahí, con las plantitas. Ah, buena, buena. Chao. Chao.